Tenemos mucha información para hoy, un nuevo programa de Hablemos un poco y vamos a empezar con la presentación de los temas, como lo hacemos habitualmente. ¿Por qué el salario no alcanza? Un informe de Antonio Lager con su equipo en A24. Luego la presidenta, en aquella oportunidad, cuando era presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, analizaba qué pasaría si la inflación llegara al 25%. ¿Qué le pasaría al país? Bueno, ya lo vamos a ver. Después, una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, cuando la portavoz del presidente, un periodista, le hace una pregunta con respecto a estos proyectos que se han presentado, sobre todo tiene que ver con el presupuesto, y hay una baja en determinados rubros que, bueno, el periodista hace mención a ella, sobre todo por un informe que hizo UNICEF Argentina con respecto al presupuesto 2023. También lo vamos a analizar. Después viene una placa con respecto a UNICEF y sobre todo cómo bajó el presupuesto en estos rubros que se van a mencionar a continuación. Y luego viene Máximo Montenegro con un estudio que ha hecho una ONG, Argentinos por la Educación, que hace una proyección para el año que viene acerca de cuál va a ser el impacto en lo que fue la reducción presupuestaria para, bueno, justamente educación. Después viene un informe sobre Ruta Nacional 14, conocida como la autovía, en el cual se le han aplicado solo en este año 6 multas por el órgano interviniente a nivel nacional y por una cifra multimillonaria. Así que vamos a ver en detalle un poquito esto y vamos a hacernos algunas preguntas con respecto a si realmente estas multas de años anteriores fueron cobradas o no. Y por último, en el primer bloque, vialidad provincial, hay un tema que apareció en la legislatura y tiene que ver con un proyecto presentado por dos legisladores. En realidad son dos proyectos, uno presentado por el diputado Vítor y el otro por el diputado del Frente Creer, Néstor Logio. Así que son esos temas que vamos a estar hablando en el primer bloque. En el segundo bloque tenemos, justamente hemos estado nominados por AET, la Asociación Entrerriana de Telecomunicación, y bueno, vamos a mostrar un pequeño fragmento de lo que fue esa noche. Luego viene la interna de Cambiemos, un rápido pasaje por cada una de estas situaciones que está viviendo Cambiemos a nivel provincial. Y por último, un diputado en la Cámara, mientras estaba trabajando el presupuesto, no tuvo mejor idea que mirar el partido de básquet. Vamos a ver quién es y bueno, por supuesto, después él hizo su descargo. Y en el tercer bloque viene Hernán con toda la realidad de esta semana. Así que es bastante entretenido, hay para todos los gustos. Bueno, y lo invito a que vea hasta el final nuestro programa. Para empezar, ya vamos con el tema que tiene que ver con por qué el salario no alcanza. Un tema que se viene hablando de hace muchísimo tiempo y específicamente todos sabemos por qué el salario no alcanza. No alcanza porque los salarios han quedado muy retrasados en materia de equiparar con la inflación y esto da cuenta de una pérdida adquisitiva por parte de quienes estamos en blanco, por supuesto mucho más aguda para la gente que no está en blanco, con respecto a la inflación. Y esto de alguna manera pone en crisis todo lo que es la composición salarial, los reclamos sindicales y por supuesto el bolsillo de la gente cuando cada uno de nosotros vamos a comprar algún producto de necesidad. Así que estas bajas que se han producido en la adquisición del salario nominal o real tiene que ver con, desde cuándo esto se ha producido, porque, van a aparecer dentro de poco, los candidatos a diferentes cargos políticos y seguramente van a empezar a tirarse unos con otros palos para ver en qué
gestión de gobierno la cosa fue peor. En realidad, en todos los gobiernos ha sido mala, porque si no, no estaríamos hoy en esta situación. Y lo importante es no mirar para atrás, sino mirar para adelante, cómo solucionar el problema de la inflación, de la adquisición del poder adquisitivo del salario y todo lo que viene como consecuencia de esto. Así que vamos a ver este video, es muy cortito y volvemos enseguida. Básicamente. Son los números que responden por qué la plata no alcanza para nada y efectivamente los números respaldan lo que vos sentís, lo que vimos también en el Día de la Madre, que la CAME mostró que bajó más de un 4% la cantidad de ventas. Con Antonio hablábamos la semana pasada, ¿desde cuándo en concreto cae el poder adquisitivo? ¿Hace cuántos años? Exactamente desde noviembre de 2017 si se toma RIPTE. Esto lo quiero aclarar. Esta es la situación de los trabajadores formales. ¿Por qué lo hacemos con los trabajadores formales? Porque es de los que hay datos más serios, claro. Pero obviamente estos son los que están en mejores condiciones. Si sos monotributista, informal, probablemente estás mucho peor que esto, pero lo hacemos en base a datos del RIPTE que son los oficiales. Desde noviembre de 2017 entonces hasta la actualidad, esta es la situación del poder adquisitivo, una caída abrupta. En algún momento en el medio tuvo mejorías, pero hoy estamos en mínimos históricos. ¿De cuánto es? Mayor al 20% la pérdida de poder adquisitivo. Lo que hoy, el equivalente a 17.500 pesos hoy, vos en realidad deberías estar cobrando 22.000 para estar hecho. Exactamente, la para no haber perdido. La caída real de salario real es del 21%, pero caída real. Entonces, como dice Antonio, vos hoy estás cobrando un 79% de lo que cobrabas en 2017. En términos reales, estás ganando menos, estás escalones más abajo en la escalera que lo que estabas en ese momento. La pérdida concreta es 21,25%. Parece poco, pero es pérdida real, es un montón. Sí. Bueno, esto significa que, por supuesto, el 21,5% tiene que ver con la posibilidad de, de disminuir o ha disminuido el salario desde esa fecha a la parte. No hemos podido recuperar el salario por distintos motivos, ya la audiencia lo conoce perfectamente, pero lo cierto es que esa declinación, esa pendiente que cada vez se agudiza, en algún momento hay que frenarla porque nos lleva al abismo si esto continúa de esta manera. Así que este es el motivo por el cual el salario o la capacidad de poder comprar cada vez nos cuesta. El salario se ha venido deteriorando progresivamente y lamentablemente esto va en caída. El siguiente tema tiene que ver con la Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, analizaba qué pasaría al país si la inflación llegara al 25%. Dice, estallaría el país. Hay que acordarse que en esa oportunidad ella decía, y también Aníbal Fernández, que Argentina tenía menos inflación que Alemania. Por supuesto, respaldados con los datos del INDEC, que en esa época lo manejaba Guillermo Moreno. Por supuesto, datos dibujados, un fracaso rotundo en cuanto a la seriedad que tenía el INDEC con respecto a este tema. Y bueno, vamos a verlo en pantalla, lo que decía la presidenta cuando estaba en ejercicio. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Bueno, el país estallaría por los aires. Estamos en una inflación proyectada interanual del 100%, algunos dicen quizás un poco más, de acuerdo a cómo se vaya manejando estos datos en estos meses que faltan, antes de diciembre. Van a venir los aumentos, ya han incrementado importante aumento en distintos rubros, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, automotores, y otros, luz, aparentemente viene el aumento para el mes que viene luz,
Bueno, y todos los aumentos que uno observa cuando va a hacer la compra, ya sea en el supermercado o en algún almacén de barrio. Esto es lo que se observa, un incremento aproximadamente del 100%, aunque algunos dicen que probablemente sea un poquito más. El siguiente tema tiene que ver con la conferencia que dio Gabriela Cerruti días atrás, cuando se armó este escándalo por este habitante de Gran Hermano que hizo un comentario y que después se replicó en las redes de manera exponencial. Y bueno, un periodista hace una pregunta, pero también hace la siguiente, en realidad hace dos preguntas, pero la más importante es la número 2, en la cual hace referencia o le pregunta que por qué el gobierno nacional no le dedica la energía suficiente como para solucionar el problema del presupuesto, que en realidad han reducido de una manera importante el presupuesto para niñez y adolescencia. Entonces vamos a ver la pregunta y también muy cortito la respuesta, que en realidad no responde la pregunta, Gabriela Cerruti. A raíz de lo que ocurrió ayer en el reality show Gran Hermano, publicaste en las últimas 19 horas 27 tweets sobre este tema. Esto da un tweet cada 45 minutos. Justo ayer también UNICEF publicó un informe que da cuenta de reducción de las partidas presupuestarias que pretende el gobierno y que volcó en el presupuesto 2023 para un área sensible como es el de niñez y adolescencia. Esto también da cuenta la Oficina de Presupuesto del Congreso, que habla de una reducción para este área del 11,7% en términos reales. El informe de UNICEF es más específico y habla de reducción de fondos para las políticas alimentarias para los menores de edad. Allí el número es de 25% en términos reales y hasta incluso, aunque en distinta dimensión, habla de una reducción para las obras de construcción de centros de primera infancia. Recordemos, el presidente en abril de este año se había comprometido a construir y a inaugurar un centro cada día, algo que no ocurrió. Por lo tanto, hay dos preguntas. La primera de ellas, ¿por qué dedicó tanto tiempo para hablar de un reality show y no de este tema que afecta a un sector de la población que es el más vulnerable? Recordemos que los menores de 14 años, según el INDEC, el 50,9% está bajo la línea de pobreza. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno planifica el año que viene reducir los fondos para este grupo etario, para la niñez y la adolescencia? Gracias, Ignacio. No sé cuánto tiempo le lleva a usted tuitear. A mí a las 10 de la noche anoche, cuando tuve que subir ese tweet, creo que me debe haber llevado 5 minutos. Soy periodista y escribo rápido, con lo cual además uno puede tuitear del teléfono y hacerlo mientras está haciendo otras cosas. Bueno, este tema, esta respuesta que dio Cerruti es mucho más larga, es mucho más extensa, pero cada vez la embarraba peor. Entonces decidí solamente tener este fragmento y después prácticamente no contestó la segunda pregunta. Si uno mira toda la entrevista, no contesta la segunda pregunta. Y bueno, después dice por qué es mujer, puede hacer muchas cosas a la vez. Además, consulta permanentemente con el presidente todo lo que tiene que decir. Y uno se pregunta, ¿en 5 minutos consultó con el presidente todo lo que tenía que decir? Es la vocero del presidente. Dice lo que el presidente quiere expresar. No da ella su opinión personal de un tema que es de orden de gobierno o de las esferas de gobierno. Ella es vocera, ella dice, expresa la voz del presidente. Y por lo tanto, si en 5 minutos hizo todas esas averiguaciones y el presidente en 5 minutos le contestó todo eso que tenía que haberlo contestado para redactarlo en un Twitter, bueno, el país anda como anda. Vamos a la siguiente placa, que allí muestra UNICEF aquello que fue a decirle a la Cámara de Diputados y se reunió, justamente es esa. Ese es el informe de análisis del presupuesto 2023 que UNICEF hizo cuando
después de haber estudiado el presupuesto que se había enviado a las cámaras, participó en la Comisión de Familia, Niñez y Juventud en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, donde analizaron el presupuesto 2023, haciendo foco en la niñez y en sus derechos. También dice que este proyecto de ley del 2023 asignaba, está remarcado con amarillo, lamentablemente la fotocopia no es tan buena y por lo tanto no se ve. Ahí está, 2.710.484 millones de pesos del presupuesto dirigido a niñez, adolescencia y familia, y eso representaba un 1,84% del PBI. En relación con el presupuesto vigente del 2023, es decir, el actual, que asciende a 1.676.326.000 pesos, que representa del PBI un 0,25%. ¿Qué dice UNICEF? Que se ha reducido, hay una reducción de partida que ronda aproximadamente el 0,2%. Y eso equivale a un orden del 10% en términos de nivel de actividad con respecto al cierre previsto para el año en curso. ¿Qué dice UNICEF? Si volvemos a la placa general, allí está detallado que en el 2023 hay 2.710.482.000 pesos de presupuesto para ese rubro. Y bueno, y el equivalente a 1,84. Y en el 2022 la cifra es menor y corresponde al 2,05. Esta reducción significa un 10% menos para el año siguiente, es decir, para el 2023, en ese rubro que es tan importante y que debería el gobierno o los gobiernos ponerle mayor fuerza, mayor presupuesto para atender esas demandas, porque bueno, si un niño, como se dice siempre, si un niño está bien alimentado desde los primeros momentos de su vida, es muy probable que tenga todas estas, bueno, como se dice habitualmente, estas capacidades de acuerdo al nivel neuronal o a los desarrollos neuronales necesarias para que cuando crezca pueda ir adquiriendo mejores aprendizajes más estables y sustentables. Así que esto es lo que está pasando con respecto a el presupuesto, que ya se aprobó, que ha tenido modificaciones. Yo traté de buscar algunas modificaciones que se han producido, es bastante extenso. Hay mucha guerra entre los oradores, pero bueno, cuando esta turbulencia precipite, vamos a traer algún tipo de información que dé luz acerca de que si esto se ha mantenido o ha sido modificado por la Cámara de Diputados. Luego pasa a Senado. El siguiente tema tiene que ver con, bueno, el mismo tenor de la información, pero allí es Maxi Montenegro que se lee un informe que ha hecho una ONG conocida como Argentinos por la Educación, y haciendo el análisis que esta ONG hace del presupuesto para el 2023, habla de que probablemente haya una diferencia, haya una reducción del presupuesto para educación de un 15%. Es una enormidad. Bueno, y Maxi Montenegro lo explica, y allí van a aparecer unas placas que ya la hemos mostrado en programas anteriores, donde el gobierno, es decir, el ministro de Economía, Massa, ya ha quitado al presupuesto actual, a las partidas de educación, de infraestructura, de hábitat, etcétera, etcétera, cifras millonarias, y que bueno, aparentemente nadie se ha dado cuenta, nadie lo ha advertido, ningún gremio se dio por enterado, está todo tranquilo, no hay tonelada de piedra por ningún lado. Bueno, una cosa es cuando el gobierno oficialista, el gobierno en este caso peronista, hace los ajustes y los sindicatos calladitos, se van hacia sus casas, y la otra cosa es cuando el gobierno es de otro partido y los sindicatos movilizados en la calle. Bueno, cada uno después sabrá si esto es así o no. Vamos a ver este video, dura muy poquito y después volvemos al piso, por favor.
los diarios un estudio de la ONG Argentinos por la Educación, en el cual titulaban los diarios que el año que viene, en el presupuesto 2023, iba a haber una caída en términos reales del gasto en educación del 15%. Y me llamó la atención porque es cierto que hay una tendencia que está bien clara, sobre todo a partir del último trimestre, en el cual llega Sergio Massa y ha aplicado, según los propios números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una caída muy fuerte en términos reales del gasto público en subsidios económicos, en obra pública, en planes sociales. Todo empieza a ajustarse en términos reales para tratar de compensar, es la placa 1, ahí se ve claramente el ajuste que está tratando de hacer Massa para encuadrar el 2,5% del déficit fiscal de este año en el acuerdo con el fondo. Y se ve claramente también cómo había sido expansivo en términos reales el gasto público. Es decir, sacando todas las líneas amarillas que no controla el Estado porque son pago de intereses de la deuda, el resto de las líneas ven cómo van en el primer trimestre todas para arriba en términos reales, en el segundo va todo para arriba en términos reales, salvo la naranja, que es obra pública, que Guzmán empieza ahí a pisar gasto de obra pública, se da cuenta que tiene totalmente desbordado el presupuesto, y en el tercer trimestre, ahí en el círculo, van todas las liñitas para abajo, porque además de la obra pública se le pone tope a todo, para que todo se ajuste en términos reales y poder cerrar en línea con el FMI. Solamente va para arriba, pero descendiendo, el tema del gasto salarial, porque se había acordado los aumentos en el segundo trimestre y todavía tiene un rezago, pero todo va ajustado en términos reales. El propio documento del FMI plantea que para el año que viene, nosotros lo anticipamos acá, el documento de la segunda revisión, va a haber un ajuste muy fuerte, es la placa 2, un ajuste muy fuerte en pensiones, es decir, todo el sistema jubilatorio en términos reales, en asistencia social, es el mayor ajuste, 0,7 del PBI, un ajuste muy grande, en subsidios económicos, todo, fíjense, es lo que está ahí en rojo, todo negativo el año que viene en el año electoral. Subsidios económicos que del otro lado tienen tarifas de servicios públicos que tienen que aumentar fuertemente para lograr ese ajuste, y también en transferencias a provincias. Es decir, hay un ajuste previsto para el año que viene, acordado con el FMI y que está en el presupuesto 2023, muy fuerte y muy inconveniente en términos políticos para el oficialismo. Pero a esto se le agrega el tema de educación y este informe que hizo Argentinos por la Educación. Bueno, estos son informes oficiales y como mostraba en una de las placas, esa columna anaranjada que tenía que ver con obra pública, ese es el motivo. Es decir, no va a haber dinero para rutas, sobre todo para nuevas rutas, y allí podría estar, gracias director, y allí podría estar incluida la 1, la 2 y la 28. Es decir, si espera el gobierno de la provincia tener aportes por parte de Nación, bueno, allí te lo muestra en la columna anaranjada que no va a haber por parte del gobierno nacional dineros como para que se ejecuten nuevas obras en materia vial. Y la siguiente tiene que ver con el gráfico que mostraba todas, para el año que viene, todas en rojo. Si uno creía que el año que viene íbamos a poder equiparar los salarios con la inflación, bueno, los datos están mostrando que va a ser muy difícil que esto se dé como consecuencia justamente del recorte que
el ministro de Economía, Sergio Massa, está proyectando en el presupuesto que ya tuvo media sanción en diputados, pasa a Senado, seguramente después se convertirá en ley. Así que, bueno, la novedad de todo esto es la presencia de los gremios. Baradel, que antes, porque llovía, ya hacía paro, porque los docentes cobraban, en vez de cobrar a las 10, cobraban a las 12, ya hacía paro. Ahora hay un recorte fenomenal en materia de presupuesto educativo, y Baradel, ¿qué dijo? Voy a ir a hablar con la ministra, voy a hablar con el ministro, a ver qué pasa. Bueno, sin duda, ese es el dirigente gremial, igual que el de CTA, que tienen los docentes, lamentable. El siguiente tema tiene que ver con, bueno, yendo hacia Colón, que tuvimos la suerte de poder ser nominados y por lo tanto hemos viajado a Colón. En la ruta se observaba estas huellas que se producen en el asfalto, justamente esa, y como consecuencia de que son rutas con peaje, y es la concesionaria que tiene que arreglar estos temas, ha tenido 6 multas en lo que va del 2022. Y esa cifra asciende a 30.570.233 pesos. Bueno, dividido en 6 multas. La pregunta es, ¿cuándo se publicó lo que la empresa, haya pagado y en dónde fue el dinero? Es decir, siempre se anuncia que se le han ejecutado multas a distintos organismos, pero nunca sale si realmente esa multa se pagó o no se pagó. Porque, bueno, alguien decía que si no se publicita que tal empresa fue multada por un incumplimiento, si esto no se publicita, da a entender que tal vez se pagó o tal vez hubo un arreglo entre partes y en realidad la multa que estaba destinada para, bueno, de alguna manera mejorar ese lugar que estaba afectado, no ocurrió. Y por lo tanto, las siguientes empresas que cometan alguna infracción, bueno, como nunca se paga nada, sigamos con la viveza de siempre. Entonces, eso es un punto que, bueno, que llama la atención porque nunca se hace pública el pago por parte de las empresas de las multas que le han sido adjudicadas. La siguiente placa, vamos a un problema que ya ha tenido vialidad, y este caso es vialidad provincial. Venimos a la provincia y hoy justamente ha habido movilización en Paraná, y esa es una de ellas, frente a la Casa Central de Vialidad de la provincia, porque hay 2 proyectos que han entrado en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Cámara de Diputados este martes, y comenzó, por supuesto, el tratamiento de los mismos por el tema consorcios camineros. Para el mantenimiento de los caminos de la provincia son 2 proyectos, uno presentado por Esteban Vitor del PRO, que ya estaba en el recinto, y uno nuevo presentado por Néstor Logio del Frente Creer. Tras haberse conocido estos 2 proyectos, por supuesto que los sindicatos de obreros y empleados de Viales de Entre Ríos, SOER, y los trabajadores pertenecientes a la repartición empezaron su preocupación y el rechazo a los mismos. Ahora, ¿cuál es el problema de este proyecto de consorcios camineros? Hemos escuchado a varios dirigentes políticos del peronismo diciendo que, bueno, que los consorcios camineros ya estaban en ejecución de hace muchísimo tiempo, y otro, por la parte de la oposición, decía que había que reglamentarlo con una ley, porque no había una ley que reglamente los consorcios camineros. Aquí Ricardo David, un periodista de Paraná, que tiene un portal digital, bueno, hace algunas alusiones diciendo que este legislador, Néstor Logio, no se manda solo, lo hace porque hay una directiva proveniente del gobernador, de la vicegobernadora Estrata, a la cual, bueno, de alguna manera fogonea o proyecta este
este proyecto de ley hacia la Cámara de Diputados para que sea tratada y bueno, y allí hay toda una discusión con respecto a qué significan los consorcios camineros y qué pierde Vialidad con esto que se está queriendo ponerlo en ley. Lo habíamos hablado con Rubén Arévalo cuando tocamos el tema de consorcio caminero y la importancia que tiene. En principio habría que preguntarse por qué Vialidad llega a este punto. ¿Qué pasa en Vialidad? Que los caminos no se hacen como deberían hacer, que los bacheos no se producen como deberían producirse, que el parque automotor de Vialidad, bueno, en algunos lugares, en algunas zonales es decadente, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que falta de financiamiento. Uno pregunta al referente de Vialidad en nuestra localidad y siempre por allí tienen la buena intención, pero no tienen los recursos. Siempre nos dice, son proyectos que se mandan pero que no baja la plata. Y por lo tanto, por supuesto, los muchachos no pueden hacer maravillas cuando no tienen el dinero como para comprar el material o, bueno, todo lo que insume este tipo de actividad. Así que, por un lado, la principal responsable es la propia Vialidad, pero sobre todo los dirigentes políticos que están en la cúspide de esta organización, de esta dependencia. Así que la culpa no es de los diputados o de los proyectos, sino la culpa la tiene, en mi humilde entender, los funcionarios políticos que hace más de 20 años que siguen estando o que están allí llevando los destinos a la quiebra de Vialidad. Y por lo tanto, como dicen algunos, la privatización, que no es privatización, sino que es generar un ingreso de particulares para una obra que Vialidad no la puede hacer y por lo tanto sí la puede hacer un particular con todas las maquinarias, por supuesto, transfiriéndole el dinero para que eso se haga. Así que bueno, es una discusión que está en marcha y seguramente habrá mucha más tela para cortar luego de que esto entre al recinto. Bueno, de esta manera damos inicio al programa.